Argentina da el primer paso hacia la asociación global con la OTAN. El subsecretario general Mirce Geona se reunió con el ministro de Defensa argentino Luis Petri en la sede de la Organización del Tratado del Atlántico Norte este 18 de abril del año 2024 para conversar con él sobre cómo trabajar hacia una asociación entre la OTAN y la Argentina. Así lo publica en su sitio web oficial la mismísima OTAN, quien dice: son los argentinos que han venido a tocar la puerta y a los argentinos que lo han hecho se les abrirán. Prácticamente, pues, con esto, Javier Milei da un paso adelante en literalmente materializar lo que había dicho en campaña, es decir, que su política exterior se centrara únicamente en Israel y en Estados Unidos. Y es que aunque Israel no sea miembro de la OTAN, queda claro a la luz de lo que hace en Palestina, queda a luz, pues expuesto lo que hizo con el consulado o con la embajada de Irán, que Israel está por encima de esta agrupación. Y bueno, el señor Mircea Geona ha escrito lo siguiente: es un placer dar la bienvenida al ministro de Defensa Luis Petri a la sede de la OTAN. Argentina juega un papel muy importante y agradezco la solicitud de hoy de explorar la posibilidad de convertirse en un socio de la OTAN. Y esta es la foto que publican tanto el secretario adjunto de la OTAN como el secretario de la Defensa o el ministro de Defensa de la Argentina. Y el mismo Luis Petri, si se fijan, vamos con pura fuente primaria, la OTAN, Mirce Geona y también Luis Petri publican esto también. Me reuní con Mircea Geona, secretario general adjunto de la OTAN. Le presenté la carta de intención que expresa la solicitud de Argentina en convertirse en un socio global de esta organización. Seguiremos trabajando en recuperar vínculos que permitan modernizar y capacitar a nuestras fuerzas al estándar de la OTAN. Ponen esta imagen y en esta imagen una bandera argentina al fondo por protocolo, la bandera de la OTAN y las imágenes, pues, de quienes comprometen la seguridad de la Argentina en este momento. ¿Qué significa ser socio global de la OTAN? Vamos a escuchar, si les parece, la explicación. ¿Y cuáles son las implicaciones geopolíticas? Hola Andrés, ¿qué tal? Sí, bueno, importante algo que mencionó el vocero presidencial en Argentina, Manuel Adorni. Él dijo que en caso de que Argentina sea aceptada, va a permitir elevar las capacidades militares y defensivas de este país y participar en decisiones y debates estratégicos. Los socios globales no pueden ser miembros por las normas de la OTAN, pero tienen un estatus bastante cercano, con bastante posibilidad de acceso a información, a intercambio de tecnología, a un apoyo por parte de la OTAN y a la vez se comprometen a hacer tareas conjuntas en general en ciberdefensa, antiterrorismo, no proliferación. Algunos incluso de los países que son socios globales participan en operaciones militares de la alianza y reciben, como decía, capacitación o transferencia de conocimiento. En 2021 la OTAN se había planteado justamente empezar a generar mayores lazos con varias regiones, entre ellas la de América Latina. Así que hay un interés por parte de la alianza, pero también de Argentina, con un gobierno como el de Javier Milei que prioriza ese tipo de países y regiones. Recordemos que al inicio del gobierno, el gobierno anterior, el de Alberto Fernández, estaba avanzando en la posibilidad de que Argentina entrara al grupo de los BRICS, donde estaba Brasil, Rusia, India, China, también Irán ahora, y el gobierno de Javier Milei decidió dar marcha atrás con eso porque se quería distanciar en cuestiones geopolíticas de esos países, no de Brasil, por supuesto, que es vecino y socio comercial, principal socio comercial, pero sí de los otros y fortalecer sobre todo relaciones con Estados Unidos y con Israel, que son los dos países con los que quiere privilegiar los vínculos Javier Milei, y también con los países de Occidente aliados de Estados Unidos, por ejemplo, los de la OTAN. Ahora bien,
Uno de los miembros fundadores de la OTAN es el Reino Unido, y el Reino Unido, después de la guerra de Malvinas, ha puesto muchas restricciones a lo que tiene que ver con intercambio, por ejemplo, de material bélico con Argentina. Entonces, resta ver si dentro de la OTAN ejercerá algún tipo de poder de veto o intentará impedir esta incorporación como socio global de Argentina a la alianza bélico militar que es la OTAN. Veremos qué sucede. Todavía esto recién empieza y es un anuncio de estos días y hay que esperar a ver qué decide la OTAN al respecto. Natalio, precisamente esta solicitud se dio después de la compra de aviones F-16 a Dinamarca, con la que, según Petri, se busca promover la inversión en defensa. ¿Cómo ha caído esta noticia mientras el gobierno de Milei sigue aplicando medidas de ajuste fiscal? Parece interesante, sí, esto es en la misma semana, va en la misma línea. Uno de los argumentos fuertes del gobierno de Javier Milei, donde dice que la inversión del Estado es esencial, es en defensa y en seguridad, por eso esta inversión. Ahora recordemos que la idea de comprar aviones caza multirol es algo que viene de antes, ya en el gobierno anterior se estaba evaluando posibilidades, podían ser estos F-16 daneses, pero de tecnología estadounidense, o podían ser unos aviones caza chino-pakistaníes. Finalmente el gobierno de Milei decidió por los daneses, con, por supuesto, al interior del país cuestionamientos de que estén gastando cientos de millones de dólares en estas aeronaves cuando el gobierno insiste en que no hay dinero, y no hay dinero para cuestiones muy básicas como la educación o la salud pública, y hay dificultades presupuestarias en ese sentido. Ahora bien, la gente que es experta en defensa dice que es una suma importante en términos de agregar este tipo de aeronaves a lo que dispone la Fuerza Aérea Argentina y que fortalece la posición del país, sobre todo en defensa a nivel regional, y que la elección de esas aeronaves, que también fue algo que se discutió, no es una mala elección, y que a la hora de comprar cazabombarderos multirol es una compra razonable la de estas aeronaves. Pero, como digo, en este contexto en el que los presupuestos del Estado argentino están tan ajustados, aparece seriamente el cuestionamiento de que esta compra se haga en este momento. Pues ahí tienen ustedes lo que implica que Argentina entre como socio global. Pero a ver, recordemos que la OTAN se crea en el contexto del inicio de la Guerra Fría, que consistía en que las dos potencias nucleares estaban en guerra, pero no se podían enfrentar directamente porque eran, pues, potencias con capacidad para destruir este planeta. La OTAN se crea como una organización entre los países subordinados de Europa con Estados Unidos y Canadá. Por eso se llama Tratado del Atlántico Norte, ni siquiera del Atlántico Sur. Y entonces la OTAN se va convirtiendo poco a poco, de forma paulatina, porque no desapareció cuando se acabó la Guerra Fría, siguió creciendo, se ha convertido en la alianza militar más grande permanente del mundo. 12 naciones fueron las fundadoras: Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal. Y con el paso de los años se le sumaron Finlandia y Suecia, siendo las últimas incorporaciones. Cabe señalar que a raíz de lo que pasó entre Rusia y Ucrania, los países nórdicos decidieron pasar también del no alineamiento militar a formar parte de la OTAN, a pesar de las amenazas de Rusia y de la complicidad de Turquía. Finlandia tiene una extensa frontera con Rusia y también fricciones. Recordemos que pues prácticamente en el 39 hubo una guerra entre estos países que le costó mucho trabajo a la Unión Soviética ganar. Con el paso del tiempo, Finlandia y Rusia han mantenido relaciones con fricciones, pero controladas, de tal suerte que Finlandia no había sentido necesidad de formar parte de la OTAN hasta que vieron lo que pasó con Ucrania. Quienes abandonaron la neutralidad también fueron los suizos. Los suizos dijeron: no nos vamos a meter a la OTAN, pero vamos a apoyar a Ucrania. Y es que muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Pero por qué entrar a la OTAN? Bueno, básicamente porque la OTAN, en uno de sus artículos, el artículo 5 de su carta pues de creación, dice que
este artículo 5 de lo que se conoce como el Tratado de Washington de 1949, de hecho fue de abril del 49, ahora está cumpliendo años en este mes. Las partes acordaron que un ataque armado contra uno de ellos sería percibido como un ataque contra todos y todos tendrían que responder. Si el ataque ocurre en contra de cualquiera uno de ellos, prácticamente todos ayudarán a la parte atacada. Cabe señalar también que hasta la fecha solamente un solo momento ha atestiguado el que se haya invocado este Tratado de Washington, este artículo 5, en toda la historia. El de 2001, cuando Estados Unidos fue golpeado en las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre. Por eso es que la OTAN entró en contra de Afganistán y ahí se tardó bastante tiempo, ahí se empantanó. Luego recordemos que en la cumbre de Madrid en 2022, la alianza adoptó un nuevo concepto estratégico en la que designó a Rusia como la amenaza más grave para la seguridad euroatlántica. Esto, pues, en el contexto contra Ucrania. Las fuerzas militares de la OTAN, pues, son proporcionadas por cada uno de los Estados miembros, se ponen bajo un mando aliado unificado cada vez que lanza una misión, pero ese mando aliado unificado lo gobierna generalmente un estadounidense. Las fuerzas de ese país, de Estados Unidos, aportan el mayor contingente. En Europa hay unos 80,000 militares estadounidenses desplegados en el continente. Más de 48,000 de ellos se encuentran en Alemania. Y además, con la adhesión de Suecia, la OTAN podría contar ya con 50,000 soldados más, aproximadamente la mitad de ellos reservistas, para aumentar sus filas potenciales a más de 3 millones, de acuerdo a lo que dicen los institutos de investigación. Cabe señalar también algo muy importante, y esto es que la OTAN, aunque solamente una vez haya invocado el artículo 5 del Tratado de Washington de abril de 1949, cabe señalar que ha llevado a cabo varias misiones, incluida la de Afganistán, que llegó en 2021, que llegó a su fin con la descontrolada retirada de los 10,000 efectivos desplegados. Salieron por piecitos. Y también está presente en Irak, en Kosovo. Ahí tiene 4,500 soldados en su fuerza de estabilización, la KFOR. Y también, bueno, prácticamente hoy en día están bajo mando turco. Ahora, les comento. ¿Qué implica? Aquí la pregunta pertinente. ¿Qué implica que Argentina se convierta en un socio de la OTAN, en un socio global? Que no miembro. Esto hay que diferenciarlo, que no miembro. Porque los socios, este sería socio global, que no miembro, porque los socios globales son tratados diferentes. Los miembros tienen obligaciones y derechos. A veces en los socios globales es como menos el asunto. A ver, la OTAN mantiene relaciones con más de 40 países no miembros y con organizaciones internacionales llamados socios de la OTAN. La alianza busca el diálogo y la cooperación, dicen ellos, con socios que puedan trabajar con ellos sin necesariamente hacer que la OTAN tenga obligación para con ellos. Cabe señalar que los socios pueden cooperar, estrechar relaciones, participar en apoyo a algunas operaciones y también a misiones dirigidas de la OTAN y formar incluso parte en ejercicios y en entrenamientos militares de cara a futuras operaciones, pero no cuentan con los derechos de los miembros. Decíamos que acá en América Latina el único es Colombia y si aceptan Argentina, pues Argentina sería el segundo. No sabemos si la administración de Milei sea suficiente para que pueda Argentina ser aceptada en la OTAN, pero ojo, países como Australia, Japón, Corea, Pakistán,
Mongolia, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Qatar, Israel, Jordania, son socios globales de la OTAN. Y ahorita, al que parece que le tienen no miedo, lo que le sigue pavor, es a este señor, a Donald J. Trump, quien ha dicho en reiteradas ocasiones que hará que los miembros de la OTAN, sí o sí, empiecen a ser más responsables con lo que gastan y que tienen que gastar más dinero en presupuesto militar, por lo menos el 2%. Incluso Josep Borrell iba más lejos y decía, no, el 2% no, el 3%. Bueno, pues ahora resulta que están un poco preocupados porque dicen, no podemos dejar que se debilite nuestra herramienta de dominación, pero hay países que definitivamente no cumplen con su parte. Mi pregunta para la audiencia, ¿es conveniente para Argentina participar como socio global y tener como prioridad a la OTAN, a pesar de que tenga otras necesidades internas? ¿Acaso el Congreso de Argentina permitirá que Javier Milei logre el objetivo de llevar a la Argentina como socio global de la OTAN? Que en realidad, a ver, ser socio global implica más obligaciones y más subordinación a Estados Unidos que recibir apoyos.